Bueno, muy buenas tardes. Espero que se encuentren todos muy bien. Estamos en esta segunda sesión del curso titulado Para conocer al Frente Amplio de Foro Republicano. Y en esta segunda instancia tenemos el honor y la oportunidad de tener a un profesor muy distinguido por sus análisis sobre los conceptos históricos y también sobre la contingencia actual, sobre todos estos conceptos teóricos que están detrás y prácticos de la izquierda chilena. Así que le damos la más cordial bienvenida al profesor Gonzalo Arenas en esta segunda sesión, que nos comentará más acerca de cómo han sido las actividades del Frente Amplio durante este primer gobierno de Gabriel Boric. Así que muy bienvenido, Gonzalo. El escenario virtual es todo tuyo. Muchas gracias, Andrés. Yo quiero compartir un PowerPoint. eh, no sé si tengo que estar habilitado o no. Ahora sí, está listo. Ya, déjame subirlo entonces. Eh, Ya, un segundo. Eh, a ver, tengo que encontrarlo ahora. A ver, no. Espera, voy a tratar de nuevo un segundo. Ok, ¿Por qué no me aparece aquí mi, ¿cómo se llama esto? Mi pantalla. Perdón. Ya sé lo que pasó. Pero un segundo. ya. Ya, ahí. eh, Ahí se ve, ¿o no? Sí, Perfecto. Ya, pues la clase anterior habíamos analizado cuál era la influencia extranjera o externa a lo que era el Frente Amplio. Habíamos dicho que el Frente Amplio era parte o se podía englobar en esta gran familia que habíamos llamado postmarxista o que algunos llaman neomarxista, que se había iniciado con Ernesto Laclau y Chantal Mouffe. Después que había logrado, ¿no es cierto?, cierto éxito en España con Podemos, y que había estos gobiernos de Hugo Chávez, Venezuela, Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, los Kirchner en Argentina, y en menor medida Lula en Brasil, aunque en mucho menor medida. Ahora tenemos que ver cómo esto aterrizó en Chile. Y aterrizó de una forma bien especial. ¿En qué sentido? En que aterrizó de la mano, espérenme, aterrizó de la mano de la transición. Apenas se inició la transición política en Chile, ya estaba surgiendo el Frente Amplio, ¿ah? Y especialmente a través de un movimiento que eh, pocos de ustedes quizás se acuerdan, que se llamaba La Zurda, que fue un movimiento político fundado por el señor que está ahí en esa foto, que se llama Carlos Ruiz Encina, que es un personaje importante porque Carlos Ruiz Encina fue el gran ideólogo, el gran maestro de toda la generación del Frente Amplio que hoy día está en el gobierno. Claro que posteriormente los hijos se rebelaron contra el padre y lo dejaron votado. O sea, no sé si votado, pero no siguieron sus enseñanzas, y, ¿no es cierto?, quedaron absolutamente desconectados. Pero el nacimiento del Frente Amplio está en ese movimiento
la zurda y en las enseñanzas o en el verdadero apostolado que hizo Carlos Ruiz Encina. Era un tipo muy activo. Bueno, él primero trabajaba en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chile. Esto nace en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, con tres profesores de sociología, que son los que empiezan, ¿no es cierto?, a darse cuenta que la transición eh, es una traición a los principios propios de la izquierda. ¿M? Y empiezan a organizarse principalmente a través de los movimientos universitarios, especialmente a la Universidad de Chile, y en 1997 logran la presidencia de la FED con Javier Sandoval Ojeda, ¿ah? Que fue el primer presidente de la FED. Y a pesar del tiempo, eh, Carlos Ruiz, o el mensaje de Carlos Ruiz, sigue estando vigente en gran parte de esa izquierda que formaba la zurda. Yo les quiero mostrar un libro que no sé, se llama De nuevo la sociedad. ¿Qué es De nuevo la sociedad? Es un libro de Carlos Ruiz del año 2015, en donde en el fondo él da un diagnóstico de lo que es la transición en relación con los principios propios de la izquierda y cómo esa transición y esa lucha contra la dictadura había sido eh, traicionada por la concertación. ¿M? Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que hace ya en 1992? Porque este libro del 2015 es como un resumen de eso. Dice que, primero, Chile tiene una crisis de legitimidad gigantesca y esa legitimidad está dada exclusivamente por la forma en que se hizo la transición en Chile. ¿M? Y esto es importante porque tienen que recordar que el Frente Amplio que estamos viendo hoy día es el cuarto Frente Amplio que se instala en este corto periodo de tiempo. El primer Frente Amplio, prácticamente todos los males de la humanidad estaban concentrados en esa traición, en la transición que había hecho la concertación. Y esa traición consistió, ¿no es cierto?, en avalar y legitimar el modelo neoliberal. ¿Mm? Y esa es una de las características que precisamente dice en ese titulítica. Y cuando dice que va mucho más allá de la derecha, es porque dice que la izquierda también se dejó colonizar empresarialmente y la economía neoliberal. Sin embargo, Carlos Ruiz dice que este acuerdo de la transición siempre fue un acuerdo entre élites y por lo tanto nunca involucró al pueblo. De hecho, tenía el sentido preciso de dejar al pueblo y a los movimientos sociales fuera. Pero a pesar de ese acuerdo entre las élites, ese movimiento social sigue vivo. Ese movimiento social estaba ahí. ¿Ah? Ese movimiento social todavía podía emerger y bastaba que una nueva izquierda lograra sintonizar con ese movimiento social para que éste pudiese explotar y desafiar a la hegemonía neoliberal. Por eso no había solución posible formando parte de la concertación. No había solución posible formando parte de la izquierda socialdemócrata que veían ellos, que era una socialdemocracia neoliberal. Para poder buscar esos movimientos sociales había que buscar nuevos sujetos. ¿Por qué? Porque así como lo vimos con con el post-marxismo teórico, en Chile señala Carlos Ruiz que el neoliberalismo destruyó la base social propia de la izquierda, el grupo de pobladores, y surgió un nuevo sujeto, hija del neoliberalismo, que es, ¿no es cierto?, esta clase media emergente y que él la caracteriza como son la primera generación en la universidad. Él dice que ese es el nuevo sujeto revolucionario, es una clase media no que, como decía Aristóteles, da estabilidad a una sociedad, sino que una clase media que como vive en el limbo,
muy al límite de tiene esta apertura a la universidad, especialmente inestable. Y por lo tanto había que saber buscar ese sujeto social, ese nuevo sujeto político y tratar de formarlo históricamente. Y es lo que dice que este primer sujeto político surge, no sé si se acuerdan, el 2006 con la llamada Revolución Pingüina. Él dice que esa fue la primera etapa en la configuración de los nuevos sujetos sociales que van a ser el gran objetivo del Frente Amplio hasta el día de hoy. Eh, eh, ¿Y por qué? Porque nuevamente es un mapa de cómo estas distintas izquierdas van confluyendo para formar el Frente Amplio. Ustedes se fijan, el Frente Amplio, como ya dijimos, la primera organización en donde nace es la zurda, y ya vimos con Carlos Ruiz Encina en 1992. Pero como esta nueva izquierda, extra concertación, más que un partido orgánico, es una red, suma a, a muchas posibles izquierdas, a leninista, todo lo que va, toda esa izquierda que no se siente representar la concertación porque tiene un enemigo común que es el neoliberalismo. Entonces, también otra de las organizaciones base del Frente Amplio es lo que se llamó el Frente de Estudiantes Libertarios el 2003. Y estas dos organizaciones empezaron a disputar a este nuevo sujeto social, que era las primeras generaciones de universitarios, ¿no es cierto?, que entraban gracias a las universidades privadas. Y si pueden ver ahí, el Frente de Estudiantes Libertarios ganó la FED en el 2013, ganó la Federación de la Universidad Austral el 2013, 2014, 2015, y además la Federación de la Católica de Concepción el 2003, 2004 y 2005. Y disputaban palmo a palmo la zurda, el Frente de Estudiantes Libertarios, y ojo, miren, disputaban contra los comunistas. Estos, la zurda y el Frente de Estudiantes Libertarios, ellos se consideraban más a la izquierda que el Partido Comunista y estimaban que el Partido Comunista ya estaba vendido a la socialdemocracia. Por lo tanto, en estas competencias, los primeros organizaciones que posteriormente crearían el Frente Amplio. Después, este Frente Estudiantes Libertarios dio un paso más allá de la lucha electoral universitaria y formó lo que se llamó el Movimiento Izquierda Libertaria el año 2015. Por otra parte, la zurda tuvo un proceso de mayor institucionalización también y creó la izquierda autónoma, y de ahí, izquierda autónoma, en donde Gabriel Boric se formó. ¿Ah? Boric era muy chico todavía para el 92, para la zurda, pero cuando se formó la izquierda autónoma, que era la heredera natural de la zurda, Gabriel Boric se formó ahí. Sin embargo, después, y aquí vino la ruptura del tutelaje con Carlos Ruiz, se formó el movimiento autonomista y la izquierda autónoma como dos grupos separados. Y además empezaron a sumar también otros actores sociales. Está Poder Ciudadano, Ucamau, y surge el tercer pilar de lo que es el Frente Amplio, Revolución Democrática, y esta vez en la Universidad Católica, ¿ah? El NAU que se llamaba, con Giorgio Jackson el año 2012. Todas estas fuerzas empiezan a confluir, y esto es algo bien notable, ¿ah? Porque esta no es la primera experiencia de la izquierda en tratar de formar un frente amplio en la historia persa por naturaleza. Y el 2017, especialmente a propósito, ¿no es cierto?, de la campaña presidencial de Beatriz Sánchez, logran conformar con casi 16 organismos distintos a este Frente Amplio, que era una alianza política, que su primer trabajo intelectual lo cristalizan en lo que fue el programa presidencial de Beatriz Sánchez. Y uno no se acuerda mucho
cosas porque se lo olvidan, ¿no? Pero si uno ve el programa de acciones presidenciales perseverante en los objetivos que se va imponiendo, por ejemplo, el gran tema del 2017 con Beatriz Sánchez se puede Profesor Gonzalo, profesor Gonzalo, escucha que se está escuchando entrecortado. A ver, esperen un momento que vamos a ver si el profesor se puede conectar nuevamente. Estamos. ya. Entonces, este Frente Amplio logró concretar estas ideas, principalmente resumidas en que Chile tiene un problema de poder, el poder lo tienen unos pocos y controlan la vida de muchos. Entonces, ¿cómo logramos que los muchos alcancen el poder? Y eso es lo que se llamó la revolución democrática, que es lo propio del post-marxismo. Entonces, lo primero que dice, y miren los temas, primero, cuando todavía nadie hablaba de una nueva constitución. Hay que tener un proceso constituyente. Hay que tener una nueva constitución porque la constitución del 80 es ilegítima. También, y miren la frase, el derecho no puede ser obstáculo para el cambio social. Es decir, estamos justificando ahí todas las vías posibles. Y hay que buscar un nuevo modelo de desarrollo que reemplace el neoliberalismo. Y ellos lo sitúan en un sistema económico que tenga como principio lo que ellos llaman el buen vivir. Hoy día ya nadie habla del buen vivir en el Frente Amplio porque es un concepto muy indigenista y perdieron para la primera convención constituyente, así que se readaptaron rápidamente. Pero en ese momento, la economía del buen vivir, que era una supuesta herencia ancestral de los pueblos originarios latinoamericanos, era la clave para sustituir, ¿no es cierto?, al neoliberalismo. Incluso ahí hablaban de Estado plurinacional, de pluralismo jurídico, también hablaban, ¿no es cierto?, de tener una asamblea legislativa unicameral, del famoso Consejo de la Magistratura, derogar la ley antiterrorista, eh, también promover centralizados y de hecho tratando de también poner autonomías regionales. Es decir, en el proyecto de Beatriz Sánchez y del Frente Amplio está el original. Y el original que siguen creyendo, ¿ah? Porque que hoy día no hablen de esto no significa que hayan dejado de sostener los principios básicos que los movieron y que están resumidos en ese programa de gobierno del año 2017. Y miren también los temas. Dicen que hay que reformular el mandato del Banco Central, que el Banco Central ya no puede tener como única labor el control de la inflación, sino que además debe buscar, ¿no es cierto?, el pleno empleo. Y también, y un tema que realmente es bien increíble, ellos hablan de que no están de acuerdo con la famosa austeridad fiscal, porque la austeridad fiscal, ¿no es cierto?, solamente es una receta neoliberal del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para proteger el poder económico de las élites. Y por lo tanto, que ellos, cuando hay crisis, el Estado no puede quedarse en la austeridad fiscal, sino que por el contrario tiene que gastar y gastar todo lo que sea necesario, porque después en los periodos de prosperidad podrá pagar las deudas cuales incurre. O sea, bastante post-marxista, ¿ah? Del Frente Amplio y que, como dijimos, es la misma que
sigue en el fondo, en el corazón de lo que formó el Frente Amplio. Ahora, lo que pasa es que el Frente Amplio después fue mutando, y aquí tienen el Frente Amplio del 2021. Y como pueden ver, el 2021, a ver, un poco antes del 2021, este primer Frente Amplio se quebró por el acuerdo constitucional del estallido social. ¿Se acuerdan que Gabriel Boric firmó ese acuerdo? Este Frente Amplio estaba porque ese acuerdo no se firmara y cayera Sebastián Piñera. O sea, querían que el gobierno fracasara y que cayera Sebastián Piñera, se llamara a elecciones anticipadas, ¿no es cierto?, en el más puro estilo chavista. Pero se quebró esta primera unidad porque algunos líderes del Frente Amplio, encabezados por Gabriel Boric, apoyaron este acuerdo constitucional. Y por lo tanto, después se tuvieron que rearmar y crearon el segundo Frente Amplio, que es el que vino en el 2021. Ahora ya no en alianza con todos los grupos más radicales y extrasistemas del primero, sino que con grupos más cohesionados y más, eh, y más pegados hacia la institucionalidad un poco más tradicional de la izquierda. De hecho, aquí entra el Partido Comunista también a formar parte del Frente Amplio. Recuerden que comunistas y Frente Amplio luchaban como enemigos en las elecciones universitarias. Acá ahora están aliados y se crea este Frente Amplio en el 2020, Revolución Democrática con Jackson, el Partido Comunes, Fuerza Común de Fernando Atria y el UNIR de Lorena Fries, que fue la subsecretaria de Derechos Humanos y que hoy día es diputada. Bueno, este segundo Frente Amplio se, se vació en la campaña presidencial de Gabriel Boric, que seguía siendo también una campaña un poco extrema. Acuérdense que en segunda vuelta Gabriel Boric hablaba que Chile iba a ser la tumba del neoliberalismo. ¿Ah? Sin embargo, este segundo Frente Amplio se quiebra con la derrota en el proceso constituyente, en el primer proceso constituyente. Eso fue un baldazo de agua fría para el Frente Amplio. Recuerden que tenían toda una imaginería, ¿no es cierto?, que se iba a producir gracias al triunfo supuesto de esta constitución. Recuerden que incluso hicieron que el plebiscito coincidiera con el 4 de septiembre, el día de la elección del presidente Salvador Allende, pero con el fracaso de esta primera constitución, que era, que, ojo, es la que refleja mejor forma lo que es ideológicamente el Partido Comunista, lo pasaron a un segundo nivel. ¿Y qué se produjo? Se produjo la incorporación de la ex nueva concertación, o sea, la ex concertación, a través de Carolina Toá como ministra del Interior. Y ahí surge el tercer Frente Amplio, que en el fondo, ¿no es cierto?, establece una visión un poco más de centro izquierda o de centro más progresista. Sin embargo, tenemos que este tercer Frente Amplio dura hasta que la conveniencia de la ruta coincide, o sea, hasta que los intereses coinciden, y se quiebra ahora. Hoy día surge un cuarto Frente Amplio, que, déjenme pasar la otra. Ah, bueno, nuevamente, eh, aceptan nuevamente competir e ir conformando un nuevo proyecto Frente Amplio, el cuarto. Y yo ahí les pido, si es que pueden después, busquen en YouTube el discurso de Gonzalo Vinter de aceptación de la campaña presidencial. Y se van a dar cuenta que es un Frente Amplio sumamente diluido, ¿ah?, en una especie de ir cada vez
porque este es un proceso también con cada vez ir simplificando. O sea, esta simplificación va generando una escalada hacia ese significante vacío que pasa a interpretar una totalidad casi mística. Y miren los conceptos que utilizan y el cambio de estrategia de este cuarto frente amplio. Primero, hablan de la solidaridad y reivindican ya no la izquierda, por supuesto, no la izquierda de la exconcertación, sino que van más atrás y tampoco a la izquierda del estallido social. Una cosa muy importante es que Gonzalo Winter en su discurso nunca menciona el estallido social, nunca menciona todos los movimientos sociales que surgieron del estallido social, es decir, prácticamente lo que era la columna vertebral del Frente Amplio se deja de lado y ahora pasa a reivindicar, y por eso hay que ser bien sutil en los discursos que se dicen, pasa a reivindicar la izquierda pre-Allende. Tiene dos frases que son muy importantes. Dice, queremos recuperar esa escuela pública que le dio 2 premios Nobel a Chile. Queremos recuperar ese Estado que a través de la Corfo creó empresas y desarrollo en Chile. Entonces empieza a reivindicar, ¿no es cierto?, un poco el discurso del Frente Popular de 1938 con Pedro Aguirre Cerda. Y eso eh, eh, Profesor, se está buscar que así de cortando. frívolos y de atarantados son. Hace 2 años, ¿sí? Y ahí estamos, ¿o no? Ahí sí. Ahí sí, ya. Entonces, para que vean lo frívolos que pueden ser en cuanto a propuestas. Hasta hace 2 años la propuesta era un sistema económico basado en el buen vivir. Perdieron con el buen vivir, ahora lo reinventaron y ahora es un crecimiento económico basado en el desarrollo industrial, que es el del Frente Popular de 1938, ¿ah? Con sustitución de importaciones, etcétera. Y eso pasa a ser hoy día como el gran motor, y además identificándose con una izquierda institucional, de esa izquierda que consideraba que había traicionado, ¿no es cierto?, a los principios de Salvador Allende, sumándose al neoliberalismo. Y así habla en este discurso Gonzalo Winter de temas como eh, que llevamos 15 años estancados y por lo tanto el sistema neoliberal ya no puede dar más de lo que dio. Culpa de eso a la concentración del poder y que señala que tienen un proyecto de futuro de desarrollo de aquí al 2050. Ellos ahora hablan ya de cómo alcanzar el desarrollo. ¿Ah? Es el mismo mensaje que tenía Ricardo Lagos cuando decía que íbamos a llegar a ser un país desarrollado al 2020. Bueno, ahora ponen nuevamente la idea del país desarrollado ahora al 2050. Para eso hay que diversificar la economía, una diversificación industrial. Y miren, ojo, hay dos cosas muy emblemáticas en ese, hay otras dos cosas muy emblemáticas en ese discurso de Gonzalo Bin. Primero dice, o sea, lo que trata de hacer es que no le vamos a regalar ninguna bandera de lucha a la derecha. ¿Y qué dice primero? Somos patriotas, amamos Chile. Quieren dejar de lado esa imagen cuando se metían la bandera chilena por el ano en un encuentro del Frente Amplio, pocos días antes de la votación. Quieren dejar de lado y que el Frente Amplio es patria, es Chile, son sus emblemas y por lo tanto van a estar muy conscientes de eso. Y lo segundo es que reivindican también la lucha contra el crimen y la necesidad de orden. El antiguo Frente Amplio, el del 2017, hablaba en contra de lo que llamaba el populismo penal. Señalaba que lo importante era la prevención para enfrentar la delincuencia, jamás la acción. Y hoy día el cambio es total. Hoy día jamás hablan de populismo penal, sino que lo que hablan es de mano firme, de perseguir la delincuencia, de perseguir el crimen organizado, y por lo tanto que necesitamos un Estado que cuide a los chilenos, porque no hay libertad con
crimen. Y una frase de sociedad conservadora, ¿ah? De élite, de los que tienen el poder, y por lo tanto es un tema que se va a ir repitiendo. Eh, También hay que señalar que este nuevo cuarto, ¿cómo decirlo? Esta cuarta etapa del Frente Amplio es aún más diluida que la tercera, que la segunda y que la primera. Y hay que destacar una cosa en eso: cómo se ha comportado el Frente Amplio en el gobierno de Gabriel Boric. Yo diría que ha sido la gran sorpresa para todos de cómo se ha comportado, porque lo normal hubiese sido lo que le pasó a Allende, que la izquierda más radical que lo apoyaba se hubiese desbordado por los lados del avance del gobierno, y el Frente Amplio no lo hizo, a pesar de la gran traición que debe haber sentido cuando ingresó Carolina Toá y los ex Concertación al gobierno. Y sin embargo, se mantuvo leal al presidente Boric, y es más, siguió la estrategia de Boric de lo que es un partido único. Eso es un mérito del Frente Amplio, lo cual demuestra que tienen una habilidad política mucho mayor de lo que uno cree. Y claramente tiene una habilidad política mucho mayor a la derecha y al Partido Comunista. La derecha y el Partido Comunista le siguen hablando, la derecha al 62% que ganó el primer plebiscito, y el Partido Comunista, ¿no es cierto?, a los que marcharon por el estallido social. El Frente Amplio ya cambió el switch, ya no le está hablando ni a los del estallido social ni a los del proceso constituyente, le está hablando a los nuevos sujetos que pueden ser los sujetos revolucionarios de los próximos 10 años. O sea, ese adelantamiento en el discurso y en la ideología y en esta capacidad de transformarse sin quedar como traidores es algo que hay que destacar, y es a su vez un peligro que tiene que enfrentar la derecha en las próximas elecciones. Por eso cuando dicen que la derecha ya tiene ganada la próxima elección, falso. Cuando dicen que dos candidatos de derecha pueden pasar a segunda vuelta, falso. Eso no va a ocurrir nunca, porque la derecha jamás ha sido mayoría, si no es en dos casos con el presidente Sebastián Piñera, y porque le daba un plus de electores que iba más allá de la derecha, cosa que ninguno de los candidatos actuales que van como precandidatos presidenciales de la derecha tiene. Por lo tanto, es imposible que pasen dos candidatos de derecha a segunda vuelta. Y ahí esa capacidad del Frente Amplio de convertirse en paraguas es lo que le puede dar el triunfo, ¿ah? Esta cuarta evolución del Frente Amplio. Y eso tiene que ser un tema, ¿no es cierto?, que nosotros tendríamos que discutir y conversar, porque no hay carrera ganada. Es más, yo creo que hoy día quienes pueden ganar es precisamente la izquierda que está en el gobierno. Aunque las encuestas digan otra cosa, es porque la izquierda todavía no se ha activado. Es porque la izquierda todavía no ve la amenaza grande de la derecha y no la ve real. Pero cuando se activen y se muevan y tengan primarias y movilicen más de 1 millón de electores, créanme que ahí todas las encuestas van a cambiar para peor para la centro derecha. Eso, Andrés, no sé si Eh, dudas, preguntas, consultas. Excelente. Muchas gracias, Gonzalo. Hubo algunas interrupciones, pero que salieron bien. Voy a dejar de